El día, este día, el día 33 del Omer, que se recuerda la Ilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai, el aniversario del fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai, adquiere un significado bastante importante y profundo, debido a que es la quinta semana de la cuenta del Omer. Llevamos 5 semanas, esta es la quinta semana, y además de los días de la cuenta es el quinto día. Entonces 5 frente a 5, 5 con respecto a 5, que tiene un poder de conexión especial, un poder de penetración también en las cosas más místicas, más profundas, muy especial. Y vamos a tratar de entender eso en las parashiot de esta semana, que son Behar u Bejukotai. Son las últimas parashiot del Sefer Vaikra, y entraríamos después ya de lleno al Sefer Bamidbar. En la Torah está escrito lo siguiente sobre esta parasha, dice así: Vaidaber Hashem el Moshe behar Sinai lemor. Y habló Moshe en el monte Sinaí diciendo lo siguiente: Daber el Bnei Israel, habla a los hijos de Israel. Estoy leyendo en el Sefer Vaikra, en el capítulo 25, en el primer versículo, del versículo 1 en adelante. Entonces dice así en el versículo 2: Daber el Bnei Israel, vas a hablar a los hijos de Israel. De Amarta alehem, les vas a decir a ellos: Kitavó el haaretz, cuando vengan a la tierra, asher ani notem lahem, que yo les doy a ustedes, beshabetá haaretz shabbat lashem. Va a descansar, reposar la tierra, un reposo. Shabbat significa reposo, un reposo para Hashem, o sea, porque Hashem lo mandó. ¿Y cuál es este reposo? ¿A qué se refiere el pasuk siguiente? El pasuk Gimel lo dice: Shesh shanim tizra samecha, durante 6 años vas a sembrar tu campo. Beshesh shanim tizmor karmeja, y durante 6 años vas a cosechar tus vides, o sea, vas a sacar las vides, las vas a recoger, las vas a cosechar. Beasafta et tebuata, y vas a recoger la tebuá, o sea, la producción de la tierra. Ubashana shviit, y el año número séptimo año, Shabbat, Shabbaton y el Aretz. Shabbat, un descanso clalí general, va a haber para la tierra. Shabbat la Hashem, un Shabbat, un descanso para Hashem. Sadejalo tizra, tu campo no vas a poder cosechar o sembrar. Vejarmejalo tizmor, y tus vides no vas a vendimiar, o sea, no vas a cosechar. Leo un pasuk más, no, vamos a leer hasta acá. Ok, esta es lo que ustedes ya muchas veces deben haber escuchado, el año de Shemitah. ¿Mejor? O sea, esta mitzvah que aparece al principio de esta parashá es la mitzvah del año de Shemitah. O sea, de que 6 años hay que trabajar la tierra y el 7º hay que descansar. ¿Okay? Esto es lo que ya les dije, se conoce como el año de Shemitah. Hay muchas salahot, muchos pratim que se derivan de lo que acabamos de leer, que ya lo que acabamos de leer está bastante detallado. No se puede sembrar, no se pueden cosechar las uvas, la vid, no se puede hacer la vendimia, etc. O sea, ya hay detalles, ¿mejor?, de las salahot que tienen que ver con el año Shemitah. Sobre eso hay muchísimos más detalles y más. Lo que hacen de la mitzvah de Shemitah, desde el punto de vista de la halajá, nada más, desde el punto de vista de la halajá, hacen en la mitzvah de Shemitah un tema bastante amplio, o sea, amplio y con muchísimos detalles, muchísimas leyes que son de Oraita, otras leyes que son de Rabanam, lo hacen un tema extenso. El año pasado en Israel fue año de Shemitah, también es una gran pregunta, sobre cómo se cumple la Shemitah en una época moderna. ¿Okay? Esto también es una shelah, es una pregunta, etc.
Ok, estos son los... Esto es el pshat, o sea, la explicación simple que se enmarca en las halajot, en las reglas, en las leyes. Sin embargo, yo quería en esta sesión introducirnos un poco en la parte un poco más cabalística del tema y también en lo más profundo. Y para eso tenemos que entender lo siguiente, que lo sabemos porque los sabios lo recibieron, está escrito en los profetas, es una idea clave. Y es así. El rey Shlomo dijo que una generación viene y una generación va. Está escrito en el Mishnah, el proverbio. Pero la tierra para siempre permanece. Una generación viene y otra generación va. La tierra siempre permanece. Y ahí hay varias explicaciones, pero yo quiero referirme a la explicación un poco al piazo, que es lo siguiente. El ser humano, nosotros, los seres humanos, Yehudim, no Yehudim, etc., somos holfim, o sea, somos temporales. Un día estamos y en un momento ya no vamos a estar. ¿Bien? Y va a venir otra generación. Nosotros somos de una generación y cuando no estemos va a venir otra generación. Entonces, lo que nosotros pensemos, queremos, las expectativas que tenemos de nosotros, de los demás, etc., están presentes mientras estemos en esta vida. En el momento que ya no, mucho de eso ya no permanece, desaparece. Sin embargo, dice Shlomo, ahí en Mishle, la tierra para siempre se mantiene. Ustedes pueden decir, bueno, pero las generaciones siempre también se mantienen. O sea, hay otra generación, los seres humanos están, sí, pero son otras ideas, son otros pensamientos, son otros deseos, porque son otras personas las que van a venir en el futuro. En cambio, la Tierra tiene una característica, que la Tierra se permanece siempre, es la misma Tierra. No es una Tierra distinta, es la misma Tierra con las mismas expectativas, si pudiéramos personificar y decir que existe una Tierra como una persona, es la misma persona, no cambió. Nosotros cambiamos porque somos otros, ¿no? Los que vivimos ahora somos distintos a los que vivíamos hace 100 años y los que van a vivir en 200 años más adelante van a ser diferentes a nosotros. Pero la Tierra sobre la que unos y otros viven es siempre la misma. O sea, la Tierra es una imagen de lo estable, probablemente de lo único que es estable, o sea, de lo único que realmente permanece y continúa. Por lo tanto, esta característica de la Tierra que permanece, que se mantiene estable, es lo que funda el fundamento de la mitzvah de la Shemitah. ¿Por qué? Porque si nosotros escuchamos atentamente lo que está dicho aquí, el Pasuk Gimel dice, Sheshanin tizrach sadeja, 6 años vas a sembrar tu campo, etc. Y el séptimo tienes que reposar. Esto que acabamos de escuchar nos recuerda inmediatamente algo, o sea, inmediatamente nos lleva a algo. Y eso es la Briá, la creación del mundo. En la creación del mundo también está escrito lo mismo. 6 días Hashem creó el mundo y el séptimo reposó. También acá, cuando se hace Shemitah, son 6 años, cada día es un año, que se trabaja y el séptimo año, como el séptimo día, se reposa. O sea, hay un tiempo que ha adquirido una connotación especial, una connotación que va más allá de lo que simplemente nosotros vemos. Y si a eso le agregamos lo que yo les acabo de decir, que la Tierra permanece, entonces hay un tiempo y hay un espacio que es un tiempo y un espacio cíclicos. O sea, que es un ciclo que vuelve constantemente. Y ese ciclo que vuelve constantemente es permanente, es estable, es la tierra que constantemente está, es el Shabbat que constantemente vuelve porque está allí, nunca desaparece. Los 6 días de la creación, el séptimo del reposo, se mantienen. Eso no ha cambiado. Nosotros hemos cambiado
Y seguimos cambiando, ¿no? Las generaciones que vienen van a ser diferentes, como dijimos, pero la tierra y el Shabbat se mantienen. Lo que precisamente conecta una idea con otra, la conexión del tiempo que permanece, Shabbat, con la tierra que permanece, que es la tierra obviamente, es la mitzvah de la Shemitah. La mitzvah de la Shemitah marca el punto en el cual se une el tiempo constante con el espacio constante. Hay un punto que los une, y ese punto que los une es precisamente la mitzvah de la Shemitah, o sea, la mitzvah del 7º año que no se trabaja la tierra. Esto es, para comenzar, es como una introducción, porque realmente el tema es bastante más profundo, y yo quisiera, precisamente que estamos en Lag BaOmer, que es cuando se revela el Zohar, quisiera que estudiáramos unas partes del Zohar que precisamente van a hablar de este punto de conexión. Antes tengo que hacer una pequeña introducción con lo siguiente. Es muy importante en Kabbalah y es muy importante en la Pnimiut de la Torá los lugares de encuentro, o sea, aquello que une una cosa con la otra. Hablamos, por ejemplo, de Shemitah, que une el tiempo y el espacio. Hay un punto de unión, pero hay muchos otros puntos de unión. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, esto se llama un shiur, una clase, ¿no? Un aula. Y el aula une dos entidades que si no fuese por el aula estarían caminando, puede ser que paralelos, pero no realmente no se podrían unir, que son el hecho de que existe, por ejemplo, una persona que enseña y existe una persona que aprende. La unión entre el maestro y el alumno se da en el shiur, se da en la clase, y es por eso que la clase se llama shiur. Shiur en hebreo significa cantidad, y la unión de uno con otro va a depender de la cantidad de la clase, o sea, la cantidad no en el sentido de tiempo, sino de la profundidad que hay en esa clase. Cuanto mayor sea la profundidad, la unión entre el maestro y el alumno es mucho mayor. Se expresa y se transmite de forma mucho más intensa. Otro punto de unión. Obviamente las relaciones de pareja del esposo con la esposa también son puntos de unión de dos entidades distintas que se unen en un punto, ¿no? Y así, el mundo entero, si ustedes se van a dar cuenta, está basado en puntos de unión, en momentos en que se produce la unión de algo con algo. Esto no es casual, sino que Hashem creó el mundo de manera tal que hayan momentos, lugares, personas con las cuales nos unimos. Se une, se produce una interacción, que esa interacción se llama unión. El maestro con el alumno, el esposo con la esposa, los hijos entre ellos, los amigos entre ellos, el año de Shemitah, que une el tiempo y el espacio, etc. Todo gira en torno a la misma idea, la idea de la unión. Y esa idea de la unión no solamente hay que entenderla a nivel abstracto, sino hay que buscarla. Hay que buscar la unión y hay que buscar los puntos de unión. A nivel humano, que ya dijimos, el ser humano va y viene, ¿no? Son generaciones que van y vienen, pero también tiene puntos de unión. Cuánto más aún los puntos de unión que están extendidos en nuestro mundo, en el mundo en que nosotros vivimos. No todos los espacios son iguales, no todos los espacios son lo mismo. Cuando uno está, por ejemplo, en un Bet Knesset, en una tefilá, el espacio es diferente a la calle, la casa es diferente a la calle, un parque es diferente a un monte, un río es diferente al mar. Cada uno de estos lugares también encuentra un punto de unión, y es lo que en forma mística muchas personas que no tanto saben, pero que perciben, llaman lugares energéticos. Los lugares energéticos donde hay energía son los lugares que marcan unión de una realidad con otra. También hay personas que son muy energéticas, no porque algo extraño pase con ellos, sino que nos permiten como una especie de imán
que nos acerquemos a ellos y nos unamos con ellos. La unión, como dije, los puntos de unión se dan a nivel espacial, a nivel humano, pero también a nivel de tiempo. Y vamos a hablar un poco sobre eso en lo que el Zohar habla sobre el año de Shemitah. Dice el Zohar lo siguiente: Beshavta haaretz Shabbat Lashem. Y va a descansar la tierra, un descanso para Hashem. Es parte de los pesukim que leímos. Dice acá el Zohar, Shabbat la Hashem mamash. Shabbat para Hashem realmente. Tú, además, ya le explico lo que significa, tú, además, Patah Rabbi Elazar empezó a enseñar Rabbi Elazar lo siguiente, que tikne eved ivri, cuando compres un esclavo hebreo, Sheshanin Yavod, 6 años va a trabajar, el séptimo a salir Obshi. Es la parashá del esclavo hebreo que también tiene la misma, gira en torno a lo mismo, 6 años, el séptimo es distinto. Y dice el Zohar, Begin de Kol Bar Israel, debido a que cada persona de Israel, de Itgezar de Itbe Reshimu Kadisha, porque tiene en sí una señal de una impresión sagrada, o sea, de que hay algo sagrado en él, Itbe Naija Beshamta, debe descansar en la Shemitah. Deja dilehu, porque le pertenece a él. Ahu Shimta Lenai Jabe, aquel año de Shemitah en el que va a descansar. Veda Ikre Shabbat Haaretz, y eso se llama el Shabbat de la tierra. Voy a explicar lo que está escrito acá. Trae el Zohar, el pasuk que yo les leí, cuando leímos acá en el pasuk Bet de nuestra parashá, que dice, Beshavetá haaretz Shabbat Lashem. Va a descansar la tierra, un descanso para Hashem. Viene el Zohar y agrega el para Hashem mamash, para Hashem realmente. ¿A qué se refiere? Ustedes saben que nosotros denominamos a Hashem Itbaraj, a Kadosh Baruj Hu, con un nombre. El Yud Kei Vav, lo denominamos con un nombre, que se considera el nombre inefable, o sea, el que no se puede nombrar porque no sabemos exactamente cómo se pronuncia. En el Yud Kei Vav Kei no se sabe cómo se pronuncia. Y los puntitos que a veces suelen aparecer debajo del Yud Kei Vav Kei en diferentes textos, indican que ese nombre con esos puntos despliega energías específicas que con otros puntos son otras energías, pero no es porque se lea de esa manera o se lea de la otra, sino porque despliegan energías específicas con esos puntitos. ¿Okay? Entonces no sabemos realmente cómo se pronuncia el nombre inefable. No es algo que conozcamos realmente. ¿Okay? Y esto es lo que lo hace al nombre de Hashem, como les dije, inefable, o sea, que no se sabe cómo se pronuncia. Todo lo que está escrito en las Biblias como Ya o Je, etc., todo eso es una confusión, no es real, es una confusión de traductores y de personas que quisieron traducir sobre traductores. Nada de eso es real. Ahora, cuando viene acá la Torá y dice Shabbat la Hashem, que el año de Shemitah, Beshavta haaretz Shabbat la Hashem, está el nombre que aparece escrito en la Torá, es Beshavta haaretz Shabbat le Yud Kei Vav Kei. O sea que el descanso tiene que ver con ese nombre, con el nombre de Kadosh Baruj Hu, Yud Kei Vav Kei. El descanso está relacionado con el nombre de Hashem. Y después trae, y dice que Israel, Par Israel, tienen una Reshima Kadisha, tienen una señal sagrada. Esta señal sagrada es lo que identifica a los seres humanos. Lo voy a explicar. El nombre de Hashem, el Yud Kei Vav Kei, puede mostrarse, puede expandirse también en el ser humano.
y funciona de la siguiente manera. La letra Yud, porque es Yud, Kei, Vav, Kei, la letra Yud, que sería como una Y, en Stam, o como una Y, representa la cabeza del ser humano, ¿okay? La Y. Después viene una letra Hei, que la letra Hei representa a los dos brazos de la persona, ¿bien? Al brazo izquierdo y al brazo derecho. Después viene una Vav, la letra Vav, que representa al tronco de la persona, o sea, al cuerpo realmente de la persona, que va desde el cuello hasta los genitales. ¿Bien? Es la imagen de la letra Vav con todo lo que contiene. Y después la última letra, la letra Hei, representa las dos piernas, la pierna derecha y la pierna izquierda. Entonces, el nombre de Hashem, Yud Kei, Vav Kei, puede ser dibujado de manera tal que indica la figura de un ser humano, de una persona. Entonces, cuando la Torá dice Shabbat la Hashem, es un Shabbat para Hashem, y después el Zohar agrega que el ser humano tiene un Reshima Kadisha, una impresión sagrada, se refiere precisamente a esto, que el año de Shemitah y también el Eved Ivri están relacionados con el nombre de Kadosh Baruj Hu sobre el cuerpo humano. Esto vamos a avanzar un poquitito más y lo vamos a explicar también en este aspecto. Ustedes saben que según la Cábala, estamos en un día de Cábala, hoy día la Akba Omer, el ser humano cualquiera, Yehudí, no Yehudí, tiene varios cuerpos. Está el cuerpo material que nosotros conocemos, está el cuerpo que se construye espiritualmente, o lo que llamamos cuerpo espiritual, que es el que se construye cumpliendo mitzvot. Los Yehudim, 613 mitzvot, que corresponden a todos los órganos del cuerpo humano y tendones, que en la medida que vayamos cumpliendo mitzvot, se va construyendo un cuerpo espiritual, que es el que nos va a superar, el que nos va a acompañar después que este cuerpo, el material, desaparezca, va a continuar un cuerpo, pero espiritual, que es el que construimos cumpliendo mitzvot. Y las que son Benei Noach también tienen el cuerpo material, pero construyen con el cumplimiento de las 7 mitzvot de los Benei Noach un cuerpo espiritual. Este es el segundo cuerpo. Y existen varios más, pero lo que me interesa es lo siguiente. Y hay otro cuerpo que vamos a denominar un cuerpo, por poner el nombre, en la Cábala no aparece con ese nombre, porque simplemente se les llama cuerpos a cada uno. ¿Okay? Pero yo lo estoy identificando como el material, el espiritual, y hay otro más, el tercero, que se llama, o vamos a llamarlo, un cuerpo astral. ¿A qué se refiere? El cuerpo material es el que tengo yo acá. Se puede tocar, se puede pesar, se puede sentir, etc. Crece con el tiempo. Cuando somos niños tenemos un cuerpo material, después vamos creciendo. Cambia con el paso del tiempo, va cambiando. Es la materia y somos materia. El cuerpo llamado espiritual es el que yo voy formando, pero es espiritual y por lo tanto yo lo voy formando para cuando este cuerpo material no esté, va a estar el cuerpo espiritual, sobre el cual va a haber un juicio, va a ver si cumplió mitzvot o las cumplió, etc. Pero en este momento no tengo relación con el cuerpo espiritual solamente a través de las mitzvot que cumplo. Sin embargo, el cuerpo astral se refiere a la conciencia que yo tengo de mí mismo. Yo como persona, cada uno de nosotros tiene una conciencia de que estamos aquí, de que estamos en cierto lugar. Bueno, esa conciencia es la que vamos a denominar cuerpo astral. Y ese cuerpo astral está con nosotros en este momento, está aquí con nosotros. No es una idea a futuro que nos va a sobrepasar en el futuro, sino que es algo que es paralelo a lo que somos ahora y está también con nosotros. Como está con nosotros, interactúa con nosotros, está presente también con nosotros.
Voy a poner algunos ejemplos para aterrizarlo un poco más. Ustedes recuerdan la parashá de Jacob Avinu, que cuando va fuera de Israel, tiene que ir donde su tío Labán, hermano de su madre, tiene un sueño, se sueña con una escalera que los ángeles suben y los ángeles bajan. Y vamos a explicar al Piasod esto a qué se refiere, que lo que él percibió, dice Rashi incluso, que los ángeles que lo acompañan en Eretz Israel se van y recibe otros ángeles que lo van a acompañar fuera de Eretz Israel. Y cuando él vuelve a Eretz Israel, pasa lo mismo. Va a recibir unos ángeles que lo vienen a recibir, que son los ángeles de Eretz Israel, mientras que los ángeles de Juzlares fuera de la tierra de Israel van a quedar allá. Esto es el Midrash, ¿okay? El Midrash que se basa en lo que está escrito. ¿Y qué significa? Estos ángeles que van y ángeles que vienen son el cuerpo astral de Jacob. Él, como tenía esa posibilidad, y no solo él, muchos pueden llegar a esos niveles, de percibir los cambios del cuerpo astral, él supo que había algo que estaba con él aquí, un cuerpo astral, que cuando va a Haaretz va a adquirir una connotación distinta. Y lo mismo, cuando vuelve de Haaretz, ingresa a Eretz Israel, va a adquirir una connotación distinta, pero actúa junto con él. Esto de lo que estoy explicando, mucho de eso, no mucho, prácticamente todo eso es lo que nosotros percibimos en nuestros sueños. Cuando la persona sueña, es precisamente ese cuerpo astral el que se está comunicando, porque al ser una realidad paralela a la material, sin ser espiritual, no se olviden, lo espiritual es otra cosa, sin ser espiritual, está percibiendo cosas, está observando, sintiendo, viendo otras realidades. Y no siempre la podemos nosotros como materia poderlas entender, entonces las comunica precisamente a través de los sueños. La persona sueña y hay algo allí que se le está transmitiendo de ese cuerpo astral. Todo esto que les estoy expresando ahora, que estamos estudiando, es para explicar lo siguiente. La realidad de la tierra, específicamente de la tierra de Israel, es una realidad bastante compleja porque no muchas personas logran entender lo que realmente significa la tierra de Israel. Enseguida voy a seguir explicando lo del cuerpo astral y cómo funciona y cómo se interactúa con el cuerpo material a través de la conciencia que se muestra en los sueños. Enseguida sigo con eso. Pero lo que me interesaba también que estudiáramos es el hecho del valor, del valor del nivel que tiene la tierra de Israel. Me voy a explicar. Muchas personas piensan, Yehudim y aquellos que no lo son, que la realidad geográfica que se llama Eretz Israel es algo como que quedó en la Torá, que está en la Torá, porque está presente en la Torá, que quedó en Yoshua, en los profetas, pero como que ya no existe, como si ya no existiera, como si no estuviese hoy, como si esa entidad que llamamos Eretz Israel es algo que se quedó en un libro, y allí quedó, lejano. Pero no es así. La tierra de Israel tiene vida propia, vive en forma independiente a nosotros. Lo que les dije, una generación va y otra generación viene, pero la tierra siempre se mantiene. Estamos hablando obviamente de la tierra por excelencia, que es la tierra de Israel. Siempre está y vive, palpita, está viva, independiente de nosotros. Independiente de lo que nosotros seamos, la tierra está allí, viva. Y por lo tanto, el vivir en Haaretz, fuera de Eretz Israel, o vivir dentro de Eretz Israel, o por lo menos venir a la tierra de Israel, es algo que es un mérito, un mérito muy grande. Es un pago espiritual muy grande, si podemos ponerlo en esos términos, para el alma de cualquier persona, yehudí o no. Y todos aquellos que son monoteístas, o sea, que creen en un solo Dios, ellos tienen su parte dentro de la tierra de Israel. Am Israel, dividido en Shvatim, en sus tribus, en cada una de sus heredades, y todas las demás personas que crean en un solo Dios tienen una parte de la tierra de Israel, porque la tierra de Israel
les dije, tiene una vida propia, y una vida propia que se comunica con algo, y que tiene mensajes para algo. Rabbi Shimon, cuando habla acá, en el Zohar, que les acabo de leer, y habla de la Reshima Kadisha, de la impresión sagrada que está en el ser humano, que les dije es el nombre de Akadosh Baruj Hu grabado en el cuerpo, eso de lo que él está hablando es porque esa forma de ver al nombre de Hashem Yitbaraj como un cuerpo humano, eso es lo que marca nuestra unión, la unión de la persona con la tierra más sagrada del mundo, con la tierra más elevada del mundo, que es la tierra de Israel. En nuestra forma de poder ver el mundo y de poder relacionarnos con el mundo y con Hashem, pasa precisamente por la tierra de Israel. Es una idea que está conectada con la idea de la tierra de Israel. Y por lo tanto, lo que estamos hablando acá del año de Shemitah como un punto de unión entre el espacio y el tiempo, cobra mucho más significado cuando la persona entiende esa idea y la puede traer hacia sí mismo, y transformarla en él. Eso es parte de lo que vamos a llamar el cuerpo astral, lo que estamos llamando el cuerpo astral, y cómo se comunica con nosotros. Allá, entre paréntesis, los sabios enseñaron que muchas veces a veces ocurre, y normalmente es a través de los sueños, la tierra de Israel se comunica con personas dentro de la tierra de Israel, o sea, de ella misma, o a veces también afuera. ¿Cómo se comunica? A través de los sueños. A través de los sueños, que suelen ser proféticos, especialmente aquellos que son de la última hora de la mañana. En algún momento de esta sesión les voy a explicar cómo funcionan los sueños, para que sepamos qué sueños hay que prestar atención y a cuáles no. Simplemente les tengo que decir que aquellos que se sueñan poco antes del amanecer son los más verdaderos. Entonces, muchas veces ocurre que la tierra de Israel manda mensajes, que estos mensajes ingresan a la persona por el cuerpo astral que tiene a través de los sueños. Y le dan a la persona, le entregan a la persona, como dije, mensajes, y estos mensajes lo hacen a la persona tener muchísima más conexión con la Torá, con las mitzvot, con él mismo, y además, muchas veces buscar los puntos de unión. Esto quiere decir que a veces no es algo lejano, puede ocurrir, que la tierra de Israel manda un mensaje a una persona a través de un sueño, y el mensaje sea unirse a algo o a alguien, sea conectarse con algo o con alguien, sea buscar tal lugar o tal circunstancia, tal situación. Hay mensajes así, se suelen dar, ¿bien? Y bueno, hay que saberlos leer, porque muchas veces el mensaje llega, pero cuando la persona no lo atrapa, el mensaje se va. ¿Bien? Pero a veces suceden cosas así, ya que estamos hablando a nivel más profundo, suele ocurrir. Por lo tanto, hay que estar muy atento cuando uno recibe algún mensaje, de tratar de encontrar el punto de unión donde yo pueda desarrollar ese mensaje. Volviendo al Zohar, volviendo un poco al Zohar del que estamos hablando, el año de la Shemitah y los conceptos profundos de Shemitah, trae el Zohar lo siguiente, dice, Bashaná Ashvit, el séptimo año, que es el año de reposo en que no se trabaja la tierra, Shabbat Shabbaton. La Torá dijo es Shabbat Shabbaton. Dos palabras para decir lo mismo. Eso está, si ustedes tienen la Biblia, o están con la Biblia allí, en el capítulo 25, el que estamos estudiando ahora, en el versículo 5, al final prácticamente del 5 dice, Shenat Shabbat y el Haaretz, y después está escrito Shabbat Shabbaton. En el 4 dice Bashaná Shvi'it, en el año séptimo, Shabbat Shabbaton. Dice primero Shabbat y después dice Shabbaton. Es lo mismo, Shabbat y Shabbaton es lo mismo. A veces la terminación on en hebreo significa como un diminutivo, pero acá está hablando exactamente de lo mismo. Shabbat y Shabbaton son lo mismo. Entonces, ¿por qué lo repite? ¿Por qué repite Shabbat y Shabbaton si es lo mismo? No hay una diferencia.
Entonces, basado en lo que ya venimos estudiando, esto quiere decir que el descanso es de dos maneras, así como existen varios cuerpos, también existen dos tipos de descanso. En esto un poco musarí, también tiene un poco de ética. Una persona puede descansar en Shabbat, por ejemplo, vamos a tomar el caso de Shabbat, descansar en Shabbat. ¿Qué significa eso? No encender fuego, no viajar, etcétera, todas las labores que ustedes saben que para los Yehudim están prohibidas de hacer en Shabbat. Y lo hace. Pero, estamos hablando para aquellos que estamos obligados a cumplir Shabbat, ¿qué? Pero no hay todavía una conexión fuerte con Shabbat. Es simplemente no hago esto, no hago esto, no hago esto, no hago esto, y todo el día pensando en cuándo va a terminar Shabbat para poder comenzar sí a hacer cosas, ¿no? Bueno, eso es simplemente Shabbat, descansar. Shabbat, Shabbatón, es otra cosa. Es el Shabbat que tiene una connotación, una profundidad mayor en que me gusta, que me interesa, que gozo dentro del Shabbat. No solamente que pienso que estoy limitado porque no puedo viajar, ni mirar televisión, ni encender fuego, ni cocinar. Entonces, pienso que estoy limitado. No. Shabbat, eso es simplemente Shabbat, el no hacer. Shabbatón quiere decir que realmente entendí la esencia del Shabbat, entendí lo importante del Shabbat. Estoy dando un ejemplo, solo Shabbat. Eso mismo pasa en el año de Shemitah. Exactamente lo mismo. Una persona puede decir, wow, viene Shemitah, ¿qué hago? ¿Cómo vivo? La Torá me dice que no puedo trabajar, no puedo sembrar, no puedo cosechar, etc. Hay muchos detalles. Pero digamos, la idea es esa. Entonces una persona puede decir, bueno, yo creo en Hashem, Hashem lo mandó, lo hago. Pero todo el año estoy pensando cuánto estoy perdiendo de no ganar, cuánto estoy perdiendo de no cosechar, cuánto pierdo en esto, cuánto pierdo, etc. Estoy constantemente pensando cuánto estoy perdiendo por cuidar Shemitah. Eso es solamente Shabbat. Pero si una persona deja de trabajar la tierra y está contento de no trabajarla porque está cumpliendo la mitzvah que Hashem le mandó, esa persona tiene Shabbat, Shabbatón. Y lo mismo ocurre con cumplir cualquier mitzvah. Una persona cuando cumple la Torá, uno lo puede hacer porque, bueno, lo decidí hacer y me metí en este baile, como dirían en Chile, tengo que bailar. Pero no, si estás pensando así, entonces mejor que no entres al baile. ¿Por qué? Porque la Torá es algo que no solamente nos da algo para hacer, sino que nos abarca por completo, nos cubre por completo. Es como el mikveh. Tenemos que estar totalmente adentro y felices y contentos de estar adentro, construyendo todo eso. Por eso que les hablé del mundo espiritual para después de esta vida, el mundo astral, que es paralelo al nuestro, todo eso se da en forma correcta y los mensajes vienen cuando estamos conectados, compenetrados con la Torá de manera total. No solamente con prohibiciones, no hacer, no hacer, no hacer, no hacer, sino queriendo estar allí, queriendo participar. Y eso también, entre paréntesis, se conecta con la tierra de Israel, que ya les dije, Leolam Omad siempre se mantiene, y con el hecho que el vivir dentro de la tierra de Israel, muchas personas lo pueden entender como un gran sacrificio. Especialmente hay muchas personas, Yehudim en Juzlaares, que tienen situaciones económicas bastante holgadas, y hacer aliyá, venir a vivir a la tierra de Israel, significaría para muchos de ellos bajar los niveles de vida. Entonces, y a veces lo hacen, a veces muchas personas que con la cabot lo hacen y se los felicita porque lo hacen, pero ellos sienten que están bajando su calidad de vida. Bueno, eso no es correcto, porque acá no es que bajes tu calidad de vida, la subes, la incrementas, no materialmente, pero en otros niveles. Lo mismo pasa con cada mitzvah. Cada mitzvah no es que estás limitado porque eres judío y tienes que usar kippah. No es porque estás limitado porque estás cumpliendo esta mitzvah que tienen que cumplir los Benei Noach, sino porque eso es lo que te gatilla a elevarte mucho más. Pero para eso hay que tener realmente una capacidad de poder comprender lo que uno hace. No como una limitación, sino como un mundo entero que se te abre a ti,
completo, total, absoluto, que se te abre por completo. Para eso se necesita introducirse, pensar más, entender más lo que existe dentro de la Torá de forma completa, y no simplemente como una carga. Hay un sipur, que tiene que ver con lo que les acabo de decir, bastante interesante. Un sipur quiere decir eso como una especie de cuento del que se aprende algo, ¿no? Y el cuento cuenta de una persona que llegó a un hotel con sus maletas, de un hotel. Entonces va a la recepción, le dan la llave de su cuarto, y sube a su cuarto y le dice a un junior, un muchacho que trabaja en los hoteles, que le traiga las maletas. Normalmente es así. Entonces llega a su cuarto, y toca la puerta, aparece el junior, aparece el empleado con las maletas. Y el señor saca un poco de propina y le da al muchacho. Entonces el muchacho mira lo que le dio y le dijo: mire, usted me tiene que pagar mucho más, me tiene que dar mucho más de propina que lo que me acaba de dar. Entonces le preguntó: ¿y por qué tengo que darte más propina? Le dijo: porque sus maletas eran muy pesadas y me costó mucho subirlas, así que la propina tiene que ser por lo menos el doble. Entonces el señor se queda como sorprendido y le dice: no, parece que tú te equivocaste de equipaje. Yo vine con unas maletas muy livianas, no con maletas pesadas, sino con unas valijas muy livianas. Tú te equivocaste de equipaje, tomaste otra cosa. Eso mismo pasa muchas veces con personas que cumplen Torah y que cumplen mitzvot, Yehudim, y aquellos que no, que piensan que porque están haciendo algo que les cuesta mucho, a veces cuesta, y es verdad, entonces como que Ilu Hashem te tiene a ti que dar la propina doble. ¿Okay? Como que Hashem te debe algo porque estás viviendo en Eretz Israel, que Hashem te debe algo porque cumple Shabbat, que Hashem te debe algo por tal cosa. Pero no es así. La Torah de Hashem es muy liviana, es una simjá, es una alegría para el corazón, una alegría para el alma, una alegría para toda nuestra vida. No es una carga, no es una carga. Pero hay personas que sí, lo ven como una carga y piensan: como estoy cargando esto, entonces probablemente Hashem me va a tener que recompensar mucho más. Barcelona no funciona así. Esto que les estoy explicando es precisamente la mitzvah de Shemitah. Es una mitzvah difícil. Está escrito que son giborei koach, personas muy fuertes las que las cumplen, etc. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué va a comer durante ese año. Pero hay que hacerlo con alegría. Si Akadosh Baruj Hu te bendijo para que ese año pudieras comer, entonces Baruch Hashem. Y si no, también Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque esa es la Torah de Akadosh Baruj Hu. No solamente en las buenas, sino que también en las malas. Entonces, hay que aprender a comprender estos conceptos para poder realmente entender en qué camino estamos. Y no mirarlo como una carga, sino por el contrario, mirarlo como una alegría. El Zohar continúa un poquitito más y dice así: Pikuda da, este mandamiento, Lishbot Bashana Shvi'it, de descansar el año séptimo, estamos hablando de la Shemitah, Ve'avatre Lishbot Bashvi'it, y después descansar en el próximo Shvi'it, Be'avatre Leashmit Ksafin Bashvi'it, incluye también otro punto, del que me voy a referir en su contexto más profundo, que es el hecho de que también en la Shemitah, al final de la Shemitah, las deudas monetarias se condonan, las deudas monetarias se anulan. O sea, si alguien le debía algo a alguien, si pasó el año de Shemitah, entonces esa deuda queda anulada. Para que esto no ocurra, se realiza todo un procedimiento para que la persona pase sus deudas al tribunal rabínico y sea él el encargado de cobrarlas después. Pero si no se hace esto, una deuda se puede anular porque es el año de remisión, ¿ven? Es el año de Shemitah. Ahora, quiero también hablar un poquitito de esto, para que lo entendamos también a nivel profundo. ¿Okay? Hemos hablado de la tierra, de los mensajes que la tierra entrega, del año de Shemitah, que es la creación del mundo nuevamente, cada 7 años se da. Hablamos, el de Levi Divri no hemos hablado ahora, pero está en el reca, está en el background de nuestro tema. Y nos queda por último hablar del tema del kesef, del dinero. Los cabalistas enseñan que cuando una persona compra algo, o sea,
Todos tenemos propiedad, algo que nos pertenece. Si yo voy a un lugar y compro un par de zapatos, paso un dinero y me dan los zapatos son míos, etcétera. Ropa, muebles, propiedades, casas, etcétera, autos, que son nuestros. Esto de tener propiedad no es una cosa estándar, no es una cosa gratuita. Hay algo más profundo que es lo siguiente. En todos los objetos materiales pertenecientes a una persona se ubica parte del nefesh de la persona. Ustedes saben que el alma de la persona tiene como varios niveles. Hay un nivel que se llama nefesh, otro ruach y otro neshama. El nivel menor, el más cercano a lo material, se llama nefesh. Y cuando yo adquiero algo, cualquier bien material, en la materia esa se ubica el nefesh. Parte de mi nefesh se ubica allí. Por eso, cuando yo necesito comprarle algo a alguien, por ejemplo, digamos que alguien tiene un auto y yo quiero comprárselo, se realiza un proceso de adquisición. Ese proceso de adquisición lo que hace es que el alma que estaba en ese coche, el nefesh que estaba allí, que de esta persona, tiene que irse para que entre el mío. Que de esa manera yo sea el propietario. Por lo tanto, los alenos, cuando una persona roba algo, se está robando parte del nefesh de la otra persona. Y el nefesh es vengativo, el nefesh venga. ¿Okay? O sea, hay que saber eso, el nefesh venga. Entonces, cuando uno se roba algo de alguien, lo aleno, se está llevando para sí un elemento de venganza. Ese nefesh no quiere estar con él, porque no es de él. Ese coche o lo que haya robado no le pertenece a él. Entonces, este nefesh quiere volver al propietario. Y muchas veces va a significar eliminar al ladrón para volver al propietario. Él puede llegar también hasta esos puntos. ¿Okay? Son cosas más profundas, pero no quiero ahora abrir demasiado ese tema. Pero tienen que saber, el dinero, las propiedades tienen parte del nefesh de la persona que le corresponde. Por lo tanto, no se puede traspasar de uno a otro, sino a través de un procedimiento especial, que se llama adquisición según las reglas de la Torá. La Torá dice cómo yo puedo hacer que, por ejemplo, cualquier cosa, un coche, pase la propiedad de otra persona. O que tal dinero pase a tal persona como herencia, o etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahí hay parte del nefesh de la persona está ahí. Ahora, en el año de Shemitah, yo dije las deudas se anulan. Eso quiere decir que si yo recibí dinero prestado, o yo le presté a alguien dinero, cuando termine el año de la Shemitah, el dinero ese yo permití que otra persona lo ocupara, pero con la condición que me lo devolviera después de X cantidad de tiempo. Ahora, si eso está el año de Shemitah en la mitad, quiere decir que esa deuda no me la van a devolver, porque se anula. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puede ser si ese dinero tiene parte de mi nefesh? Si mi nefesh está allí, solo que yo le permití a él que lo ocupe, no solamente con dinero, puede ser con otra cosa. Entonces, ¿cómo de pronto en el año de Shemitah hace que ese nefesh vuelva a mí directamente sin haber hecho ningún otro procedimiento? ¿Cómo ocurre eso de que las deudas se anulan? Eso es otro de las características ocultas que tiene el año de Shemitah, el séptimo año, como lo tiene el Shabbat. El Shabbat tiene la posibilidad también de manejar los niveles más profundos del alma, más profundos del nefesh, el nefesh, el lugar, pero estamos hablando acá del nefesh, también en Shabbat. Les voy a explicar, por ejemplo, si ustedes terminan Shabbat, terminan la semana, viene Shabbat, termina el Shabbat, se hace Abdalá, ¿saben? ¿No? Se hace Abdalá, y una de las cosas que se hace en la Abdalá es oler besamim. Y eso se hace simplemente porque el alma adicional que tuvimos en Shabbat, en Motzai Shabbat se separa, se va. Entonces, como se va, nosotros nos quedamos como tristes. Entonces, para evitar quedarnos tristes, olemos un buen olor y eso le da alegría a la parte del alma que quedó. Esa es, digamos, la explicación simple. Pero hay más de esto. Muchas veces nosotros durante la semana nos hemos encontrado con diferentes tipos de personas. E incluso en uniones, nos hemos unido, como les dije, maestro, alumno, esposos, amigos, etc. Hemos encontrado puntos de unión. Y muchas veces esos puntos de unión
han causado que parte de mí esté en el otro, o que parte del otro esté en mí. Muchas veces ocurre, escuché a una persona su tristeza y me quedé acongojado. ¿Por qué triste? Porque escuché cosas tristes. O alguien me invitó a una fiesta de cumpleaños, por ejemplo, y estaba tan alegre la persona que lo estaba celebrando que también yo me llené de alegría, etcétera, cosas así. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que parte de la vida espiritual de esa persona en el Nefesh ha ingresado a mí, está dentro de mí. Pero no se puede quedar, porque no me pertenece al otro. La alegría que yo tuve es de él, se repercutió en mí, pero es de él. La tristeza que yo tuve por haber escuchado lo que él pasó es de él, no es mía. Entonces, cuando termina Shabbat, todas esas tristezas, alegrías, todas esas comprensiones, esas cosas que nos han ocurrido durante la semana, en Motzai Shabbat se van. Y como queda como una especie de vacío, entonces lo llenamos con los buenos olores, por ejemplo, de los pesamim. Y de esa manera, nuevamente el año séptimo, el año de descanso, indica también una limpieza espiritual. También yo me limpio de todo eso con lo que me llené durante toda la semana o durante los 7 años que trabajé la tierra, por otras cosas más, también ocurre con respecto a Shabbat. Entonces, recapitulando, el año de Shemitah, quiero tomar algunos puntos de los que mencioné, el año de Shemitah nos vuelve a la creación. 6 días se trabaja, el séptimo se descansa. ¿Contribuye a qué? A formar un cuerpo astral de uno de los cuantos cuerpos que nosotros tenemos, que me comunica o se comunica conmigo a través de los sueños. De la misma forma que la tierra de Israel se comunica conmigo o con otra persona a través de sueños. También hablamos que el año de Shemitah trae a que los dineros, las deudas se anulan, y ahí tocamos el tema del alma, del nefesh, que es necesario que siempre esté con su dueño, y por lo tanto es la prohibición del robo. ¿Okay? Ustedes saben que el robo es una de las prohibiciones de los sacerdotes de los 10 mandamientos. Entonces hay algo ahí muy grave, ¿okay? Que tiene que ver con sacarle parte del alma de otra persona. Y también hablamos de muchas cosas que pasan durante la semana, en las que yo me alegro, me entristezco con otras cosas de otros. Y eso, Motzai Shabbat, tiene que desaparecer. Eso desaparece a través de los perfumes que hacemos en Besamim. Esto es más o menos como gira el sistema de la Shemitah desde el punto de vista de la Cábala. Quiero agregar solamente un punto, antes después les dejo si ustedes tienen preguntas que quieran preguntar. Hay un punto más con respecto a la Cábala y al día el día del Akba Omer, a la Shemitah, al descanso, que es lo siguiente. Cada vez que hay un Hag, como el Akba Omer, Shavuot, que viene otro poco, que Besrat Hashem, a ver si podemos por lo menos hacer 2 clases de Ruth, de la Megilá de Ruth, para que entiendan qué es lo que está detrás de la Megilá. Cada vez que nos acercamos a fechas así, hay mucha fuerza espiritual para podernos elevar. O sea, tómenlo como una especie de trampolín para ir a otro lugar, para ponernos en otro lugar espiritual, intelectual, de conocimiento, pero también físico. Porque la visión de cada persona que está conectada con la Torá es en algún momento venir a pisar la tierra de Israel. La mitzvah de Shemitah nos pone a la tierra de Israel central. Les dije, tiene vida propia y se comunica, habla con nosotros como puede hablar una persona viva. Entonces, debe haber algún tipo de kibún para que en algún momento puedan venir a reencontrarse, porque es un reencuentro, con aquella Madre Universal. Y esa Madre Universal es precisamente la bendita tierra de Israel. Que lo sepamos entender, comprender y podamos ir en esos kibunim, cada uno en los tiempos que cada uno tiene, para que podamos realmente conectarnos con Hashem a través precisamente de su tierra, la tierra de Israel. Top, les voy a dejar, tenemos 8 minutos, más o menos si tienen alguna pregunta de los temas que hemos tocado. Yo tengo dos. ¿Quién? Tengo Sí. dos, Raf. Son inquietudes, ¿no? Una es, a ver si la sé formular.
la tierra de Israel, me han comentado que para tener el mérito de habitar allá, se obtiene con mucho sacrificio. Hay que hacer mucho sacrificio para poder estar allá. Esa es una pregunta que me la puede contestar, creo que con la segunda. La segunda es, también he escuchado muchos comentarios de que la energía de la misma tierra es muy pesada, es muy fuerte y no es para todo el mundo. Inclusive para Yehudín, hay Yehudín que intelectualmente y espiritualmente no la pueden llevar, van, se están un tiempo y vuelven y salen porque no pueden. No sé si es por el tema económico o es la misma energía. Entonces, entre estos comentarios me dicen, es tan fuerte que hay gente que intelectualmente cambia su personalidad, cambia su conducta, de pronto eran buenas personas, empiezan a portar mal, empiezan a argumentar cosas que uno dice, pero ¿qué le pasó? Cosas como estas. Entonces tengo esas dudas, o sea, es tan fuerte así la energía. Sí, sí, es correcto. La energía de la tierra de Israel, como es la madre universal, primigenia, ¿bien? Es muy fuerte. Pero, como les acabo de decir, la tierra de Israel no es un problema. La tierra de Israel es una cosa muy sutil y que necesita preparación y estudio. O sea, venir a la tierra de Israel no es como ir a pasar las vacaciones a Grecia o a pasar las vacaciones a algún balneario, ¿no? Sino que el venir a la tierra de Israel necesita preparación previa. Todo lo que estamos estudiando, muchas de esas cosas ayudan precisamente a poder entender que cuando vienes y la energía que la tierra te va a entregar es una energía que justamente te va a hacer crecer, no que te va a atrapar, no que te va a aminorar, sino que te va a hacer crecer. Lo que suele ocurrir muchas veces, y eso es lo que tú me dices, que hay personas que su interés en la tierra de Israel es un interés material, cualquier que sea el materialismo del que estamos hablando. ¿Okay? Hay personas que vienen por intereses de tipo económico y eso puede ser que se les vuelva como un boomerang encima, porque o sea, la tierra de Israel es algo vivo, se da cuenta quién está acá y por qué. Y esa energía se vuelve en contra. Y hay personas, por ejemplo, que vienen a la tierra de Israel con ideologías políticas que no tienen absolutamente nada que ver con lo espiritual. Entonces están buscando construir un mundo político que no tiene absolutamente nada que ver con lo espiritual de la tierra de Israel. Entonces obviamente tampoco se sienten que están en el lugar adecuado. ¿Me comprendes? O sea, la tierra de Israel necesita estudio, meditación y preparación para poder entender que es realmente una tierra que emana leche y miel. ¿Entienden? Y para eso se necesita prepararse. No es algo de un día a otro, es una preparación. Incluso para Yehudim también tiene que ser una preparación, porque no siempre muchas personas logran poderle extraer la leche y la miel que la tierra tiene. Una pregunta Muchas gracias, Rap. relacionada con el conflicto que hay con los vecinos, que hay de pronto enemigos viviendo en la misma tierra. ¿A qué se debe pues esa situación? Que la construcción de la espiritualidad de la tierra de Israel lleva consigo el hecho de que todavía tiene muchas cáscaras, que tiene muchas cosas que están, que pueden cubrir, que cubren a veces la propia tierra. Como es lo que le pasó a Abraham Avinu, él excavó unos pozos y se los taparon. ¿Qué quiere decir eso? Que había que buscar, había que quebrar la cáscara y meterse y buscar el agua. Y la cáscara volvió a cubrirlo. La cáscara son todos esos vecinos de los que tú estás hablando, que son elementos nocivos, que la única posibilidad de poder que esto desaparezca, como Hashem quisiera que esto ocurra, es sacando el agua que está por debajo de la tierra de Israel, que es el agua, obviamente, el mashal de la Torá, de lo espiritual. En la medida en que se avance lo espiritual, también avanza lo otro. Ese es el kibuna, así tendría que ser.
Una pregunta. Sí. Gracias. A ver si la puedo hacer. Sí. ¿Cómo o desde cuándo o cómo saber en qué año es que cae el año séptimo? ¿Cómo se empezó a contar? Ok, la cuenta simple, entre comillas simple, como está escrito en el Sefer Yoshua, ellos ingresaron a la tierra de Israel 440, tuvieron 40 años en el desierto, ingresaron a la tierra de Israel después de esos 40 años, 7 años lucharon para conquistarla y 7 años se demoraron en repartirla, o sea, 14 años después comenzaron a contar los 6 años y el séptimo para Shemitah. ¿Okay? O sea, 40 años, entonces hay que buscar el año de la entrega de la Torá, que es cuando salieron de Egipto, que es en el 2448, si mal no recuerdo, de la creación del mundo, y de ahí 40 años, otros 14 años, y de ahí se empieza a cortar 7 años, 7 años, 7 años, 7 años hasta ahora. Ese es más o menos el cálculo que hacen los jajamim. Pero ese cálculo no es completamente seguro y lo que hoy día hacemos para cumplir la mitzvah es de Rabanam. No se sabe exactamente si es ese año o uno antes o uno después, pero sabemos que es el ciclo. Lo que no sabemos exacto en qué año es por el cálculo que es muy extenso. Entiendo. Gracias, Ram. ¿Hay alguna otra pregunta? Todo. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces nos despedimos por esta semana. B'ezrat Hashem, la próxima semana nos volvemos a reunir. Ya ustedes saben, si tienen algún comentario o pregunta que después les surge, pueden hacérmela llegar por intermedio de las personas que manejan la yeshiva y con gusto B'ezrat Hashem se las respondo. Gracias. Rabino. Muchas gracias.